Ok, vamos a orar. Padre, nuevamente estamos reunidos aquí como grupo de matrimonio, Señor, para aprender un poco más de ti, Señor. Gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos y sabemos que todos, Señor, todos tenemos dificultades en el matrimonio, por eso existen estos grupos. Pero a la luz de tu palabra podemos salir adelante. Y gracias porque tú pones en el corazón de cada uno de mis hermanos la disposición para estar aquí, para estar enlazados y para aprender lo que tú quieres para nuestra vida. El matrimonio, Señor, tú lo creaste y te damos gracias por ello. Señor, los que conectarse todavía más tarde, pues apresura sus pasos. Y a todos, ábrenos el entendimiento para que podamos aprender más de ti. Ponemos delante de tu presencia, Señor, la vida de Magdiel, que hoy nos va a compartir el tema. Y, Señor, simplemente estamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bienvenidos nuevamente a pues ahora sí que es su canal. Y bueno, pues vamos a seguir con el tema de lo que es la crisis o la tempestad de falta de intimidad sexual. Nos quedamos con que, bueno, pues entre más pan comamos en casa, mejor. Esto por enseñanza de Ángel. Muy buena aportación, Ángel. Todos creo que hicimos la tarea. Y tuve un poco de apoyo para poder entender unos puntos importantes que se trataron ahora sí que en el video anterior, y es el hecho de qué es un mandato y qué es un consejo. Porque estábamos en eso, yo me quedé también como con un poquito de duda y no me gusta como dejar los temas así. Entonces, ¿cómo está estipulado? Bueno, a no ser que el pastor me corrija, Dios dejó estipulado que sí o sí tiene que haber intimidad en matrimonio. De hecho, es parte fundamental del matrimonio es la multiplicación. Es el hecho de generar descendencia y acrecentar tu territorio y señorear lo que Dios te da. Y el consejo que vemos en Primera de Corintios, que era el tema bueno, del video anterior, se refiere a, el consejo que habla aquí específicamente es que primero te pongas de acuerdo para no tener intimidad, porque aún esto que suena quizás muy simple, muy sencillo, genera mucho conflicto entre el matrimonio, porque si no se trata de la manera correcta, en sabiduría y bajo la dirección de Dios, puede generarse el sentimiento de rechazo, sentimiento de negación, sentimiento de es que ya no me amas o cualquier situación. Entonces, se aconseja que que se pongan de acuerdo en mutuo consentimiento y tener ese tiempo para poder hacer lo que corresponde conforme a Dios, ya sea un ayuno, ya sea a lo mejor estar, no sé, metidos en la presencia de Dios, sea el tema que tenga que ver con Dios. Ajá. Pero también viene este consejo para no tardar. Dice, no tardes en volver a unirte con tu cónyuge. Si bien es cierto, sí, yo también me quedé con esa espinita, pero no sé, pastor, si está bien así, conforme también lo que traté de estudiar. La intimidad sí es como tal un mandato dentro del matrimonio, conforme a la institución del primer matrimonio, y la recomendación o consejo viene a ponte de acuerdo con tu pareja para no tener intimidad, y al hecho de ponte de acuerdo también para que no sea un periodo largo y vuelvan a estar nuevamente unidos. Así es, el Señor nos dice, ¿verdad?, que tengamos intimidad, porque eso es lo que nos va a unir y a complementar uno con el otro y uno al otro.
Y efectivamente lo único que nos dice es que no nos metemos el uno al otro, y que solamente nos ponemos de acuerdo para no tener intimidad única y exclusivamente para dedicarnos a un tiempo de oración ayuno. Y además que ese tiempo no sea prolongado. Y que después de eso, pues volvamos a unirnos otra vez. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestra naturaleza, Dios nos hizo así, y Dios sabe que tenemos que tener intimidad para estar cada vez más unidos. Y el hecho de tener intimidad no es nada más para satisfacción física, sino como complemento espiritual, como complemento del alma, ¿sí? Nos hace sentirnos más unidos el uno al otro. Es correcto, Mateo, ¿sí? Adelante. Gracias. Sí, la verdad sí me había quedado con esa duda. Me puse como a repasar y también a ver muchas, pues sí, muchos escritos con respecto a si era realmente una orden directa o era una recomendación, pero más que otra cosa para que no quedemos quizás confundidos. Y bueno, también para a lo mejor aclarar como ese punto. También dentro de la intimidad sexual que hay en un matrimonio, es importante hacer una connotación. No solamente es algo físico, no solamente tiene que ver con lo carnal. Realmente la intimidad o las relaciones sexuales dentro del matrimonio implica también una unidad emocional, porque se genera un lazo, una unidad espiritual, porque también de manera espiritual se genera un lazo. ¿Qué es lo que sucede cuando de repente por situaciones personales o conflictos que tenemos ya con nuestra pareja, nos negamos o se nos niega? Ya entramos en una situación más que física, espiritual, a no ser que una persona tenga un problema físico por el que no pueda cumplir a su pareja o por el que no pueda tener intimidad, que hay muchísimos, antes, ¿no? Sí, o sea, es que hay, por ejemplo, hay muchos ejemplos. Uno de ellos, una enfermedad venérea en el área, ¿no? En el área genital. Otro de ellos es incluso por alguna enfermedad que no tenga que ver con algo venéreo, pero que le implica no tener intimidad o algún tipo de esfuerzo, que generalmente eso es después de que te operan o haces algún tipo de cirugía, ¿no? Hay muchos factores físicos por los que tu cuerpo, aunque tú quieras, no vas a poder. Entonces, bueno, tu pareja debe de ser comprensiva en ese aspecto, ¿no? Y entender que no es que no quieras o no dependa de ti. Y también entender que hacer el amor no significa forzosamente tener un cuerpo desnudo delante de ti. O sea, tú haces el amor con tu pareja al momento en el que le hablas, en el que la abrazas, en el que la apapachas, en el que la levantas, en el que la sostienes, ¿no? Hay muchos ejemplos en los que la intimidad con tu pareja puede generar una unidad. Pero, ¿qué pasa cuando no es un problema físico y no hay un motivo para poder tener intimidad? Es espiritual, porque quiere decir que ya empieza a haber amargura. Y la amargura es la combinación de muchos otros sentimientos, como lo son el enojo, como lo son a lo mejor el menosprecio, como lo son la ira. Y eso va generando ciertas cosas que ya no te permiten estar con tu pareja de manera emocional. Entonces, yo le preguntaba al pastor en la ocasión anterior, las emociones, los sentimientos y aún los deseos, todo viene en el alma, no es físico, es espiritual. Y cuando las cosas son espirituales, dice la palabra de Dios que tenemos que orar, porque hay cosas que no van a salir nada más con, voy a orar por mi esposa, que se salga ese espíritu porque necesito intimidad. No es así. Incluso dice la palabra de Dios que llegan los discípulos, quieren echar fuera un demonio y no pueden. Literalmente no pueden. Va el familiar y le dice al mismo Señor Jesús, ayúdanos porque tus discípulos oraron
pero no pudieron echar fuera este demonio. Entonces llega Jesús, reprende al demonio y se va, se sujeta. Entonces los discípulos le preguntan, oye, maestro, pero ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús les dice, hay espíritus que no salen sino con ayuno y oración. ¿Qué significa esto? Hay cosas, hermanos, en nuestra vida que no van a ser tan simples de vencer. Ajá, y va a requerir una artillería pesada. ¿Qué es la artillería pesada? Meterte en el ayuno, meterte en la oración, meterte con más hermanos, que haya intercesión, que haya cadenas de oración, una serie de cosas para poder, de alguna manera, tener victoria. Porque habrá barreras, habrá el hombre fuerte, habrá pecados en nuestra vida que serán realmente difíciles de poder sacar, de poder echar fuera. No sé, ¿hasta aquí alguna opinión? No, adelante. ¿Todo va claro? Sí. Perfecto, muy bien. ¿Qué pasa cuando ya está este problema en nuestro matrimonio? Esa tempestad se levanta y es de las más fuertes porque entra el resentimiento, entra la agresividad, entra la ley del hielo, entran hasta la familia viene entrando, no, pero es que su mujer no cumple, no, pero es que tu hombre ni se le levanta a tu hijo y cosas así. O sea, realmente, o sea, se ven cosas bien tremendas derivadas de esa tempestad. Porque a veces hasta la familia viene a entrar, ¿no? en este tipo de conflictos. Y ¿qué pasa si tu pareja, por ejemplo, ya empieza a tener una falta de intimidad porque no quiere, así, literal, no tú, ¿no? Tu pareja dice, ¿sabes qué? No quiero. Dice la palabra de Dios que se debe de venir a la presencia y descubrirte con Dios y decirle, por esta razón, no puedo tener intimidad con mi pareja, no quiero, no me nace, y además la verdad es que me vería hipócrita, no sé, siento que no lo haría realmente por amor, en fin, muchos porqués que pueden llegar. Dice la palabra de Dios que debemos de tomar medidas para corregir el comportamiento. Este comportamiento viene también de falta de sabiduría en cuanto a la persona afectada, porque de repente mi pareja no quiere tener intimidad conmigo y lo primero que yo hago en mi mente es la carne se revela, mi carne se aira, me entra el enojo, como de que no, yo me mato trabajando, yo le echo ganas, yo me esfuerzo, yo te he dado todo, te compro tus cosas, te tengo bien, ¿por qué tú no me puedes dar a mí lo que yo necesito? Y entonces empieza una mala conducta por falta de sabiduría. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela a Dios, el cual da a todos abundantemente y no sayere y le será dada. ¿Alguien tiene otra versión de Santiago 1:5? No, yo también tengo la Valera 60. Ok. ¿Qué significa esto? Que a veces actuamos con total falta de sabiduría y en carne. Nos movemos bastante en nuestro sentido. Y nos movemos bastante sin analizar y sin primero ir a aquel que va a calmar a ese potro desbocado. Lo primero que tenemos que hacer es acudir a Dios y decirle, Señor, dame sabiduría para tratar esta situación con mi esposa, porque realmente me está perjudicando mucho el no tener intimidad con ella. Ajá. Una vez que ya pasa esto y que no hay intimidad sexual, el cónyuge afectado tiene que seguir orando por su esposa. Tiene que ser una constancia de oración, y empezar también a preguntarle a Dios, muéstrame qué estoy haciendo yo. Porque como yo les expresaba antes, en el matrimonio no hay un culpable.
Si un matrimonio está mal, los dos tienen culpa de esta situación. De alguna manera. Entonces, cuando ya yo sigo orando, cuando ya yo sigo obedeciendo a Dios, cuando ya yo le pido a Dios sabiduría, es ahí cuando tengo que entonces preguntarle a Dios qué está pasando, qué estoy haciendo yo o qué estoy diciendo yo para que mi esposa no quiera tener intimidad conmigo. Ajá. Y muchas veces cuando estamos enojados, cuando estamos en conflicto, cuando estamos entristecidos de alguna manera, a veces no nos dan ganas de estar en la presencia de Dios, ¿no? Pero dice que aún sintiéndonos acusados, porque seguramente Dios te va a revelar que hiciste mal o que estás haciendo mal, que tu pareja no quiere tener intimidad contigo y te vas a sentir acusado sin sentirte merecedor de quizás de poder acercarte a Dios y decirle, oye, ok, bueno, ya vi que estoy mal o ya entendí en qué estoy fallando. Y es ahí cuando necesitamos entender que tú te puedes acercar a Dios confiadamente. ¿Ah? Tú puedes hallar la gracia para que Dios te ayude en ese momento a la situación que estás viviendo con tu esposa, con tu esposo. Si la falta del sexo en el matrimonio se debe a que la mujer es la que no quiere tener intimidad en el matrimonio, ¿ah? Primero tenemos que pedirle a Dios, a nosotros como varones, que nos examine. Señor, dice, decía en este salmo, ¿no? 139, 23, 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Y les voy a hacer una pregunta bien sencilla y es algo de lo más normal. Antes de que alguno tuviera alguna enfermedad, en este caso el pastor no cuenta, es de chocolate. Pero, por ejemplo, como personas, Lulú, Ángel, Mari, como personas, hermana Viri, por lo menos se debe de hacer 2 revisiones de salud al año. 2 revisiones de sangre, de orina y un copro, que es el de las evacuaciones. Esto porque pues es importante cuidar tu cuerpo y saber cómo está tu cuerpo. ¿Alguno de ustedes lo hace? Honestamente. Es que no tenemos la costumbre, la cultura de la prevención, como se nos ha venido diciendo en todas las clínicas, hospitales, la prevención. Entonces, en México cuesta trabajo a veces hacerlo. Lo llegamos a hacer, pero ya que de alguna manera hay una situación, una enfermedad, pero antes, no, te dicen, ve al médico, revísate al menos una vez al año, revisa, niveles de sangre, niveles de orina, revisa, pues en el caso de las mujeres, el Papa Nicolau, los senos, etcétera. Pero no tenemos la cultura en México y ya hasta que se presenta un problema como el cáncer, entonces es cuando corremos desesperadamente a buscar ayuda médica. Entonces eso sí es un problema de cultura y el cual pues creo que tenemos que cambiar, que empezar por querernos a nosotros mismos y respetarnos y atendernos y cuidarnos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, ¿qué dice la palabra de Dios? Es templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, tenemos que cuidar nuestro cuerpo para empezar en las áreas, en todas las áreas, pero cuanto más, pues en la área íntima. Es correcto. Así como lo comenta la pastora, es totalmente real. No tenemos esa cultura. ¿Y qué crees? Que Dios te dice que debes también de hacerte exámenes espirituales, exámenes de tu vida espiritual. ¿Cómo estás? Pero para eso vas con el médico de médicos. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Así es.
Así como tenemos la obligación de cuidar nuestro cuerpo y de revisar nuestro cuerpo, también tenemos la obligación de examinarnos y de verificar si estamos por el camino correcto. Y dice que tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y que prácticamente tienes que cuidar a tu esposa como si fueras tú mismo, como si fuera tu misma carne. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Totalmente. Entonces te corresponde también orar por tu esposa y decirle, Señor, examina nuestro matrimonio, sondea nuestro corazón, muéstrame como varón qué estoy haciendo mal porque mi esposa no quiere tener intimidad conmigo. Quiere decir que entonces algo estoy omitiendo yo. ¿Qué está pasando conmigo? Y es ahí cuando entonces va a empezar a llegar la sabiduría de Dios. Ajá. El que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. ¿Qué significa esto? No significa que estás pecando con una persona. Significa que hay actitudes y hay cosas que están de alguna manera lastimando el corazón de tu pareja y no le van a permitir avanzar si tú continúas viviendo así. ¿Por qué? Porque hay veces que estamos solos y le grito a mi mujer, o le grito a mi hombre, o la menosprecio o lo menosprecio. Ajá. Hay muchas formas de fallar a Dios. Ajá. Y sobre todo, casi siempre son encubiertas. Desafortunadamente, el matrimonio es, no, pero ya le grité a mi esposa, pero mi esposa, por ser buena sierva de Dios, ella no va a comentar nada, porque es lo que casi siempre se hace, no comenta nada y entonces se lo guarda y le dice, Dios, yo sé que tú vas a cambiar a mi esposo. Y como yo veo que ella no dice nada, yo continúo en mi actitud y viceversa. Y dice la palabra de Dios que no es así. El matrimonio no es para que seas tapadera de tu pareja. O sea, hay que quitarnos de entrada eso. Sí es importante vestir la desnudez de tu ser querido. Eso es importante. Pero no encubrir, porque entonces caes en lo que hace Ananía y Zafira. ¿Ah? Entonces hay que quitarnos también eso de encubrir a nuestra pareja. ¿Sabes qué? No me gusta esto de ti y si esto no cambia voy a tener que llevar esta situación con el pastor. Voy a tener que llevar esta situación con la pastora. ¿Sí me explico, hermanos? Sí, claro. Sí. Ok, muy bien. Y bueno, ahora dice, tened en Santiago 1, 2, 4, dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia ha de tener su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. ¿Qué significa esto, hermanos? Tiene que haber prueba para que, habiendo prueba, adquieran fe. Una vez que su fe es incrementada porque pasaron esa prueba, se genera la paciencia. Y una vez que termina la paciencia, el resultado es un matrimonio unido, unificado, fortalecido. Pero muchos matrimonios quieren las cosas ya. Es que ya oré un mes, es que mi esposo no cambia, es que mi esposa sigue igual, es que me sigue gritando, es que me menosprecia, pero es que ya llevo un año, es que ya seguí y dice Dios, no, a ver, espérame, yo no te dije que aguantaras un año. ¿Ah? O sea, hombres que tenían la promesa de ver la tierra prometida, no la vieron. La vieron su segunda, su tercera o su cuarta generación. Así es. Y tú te quejas por un año en el que has estado batallando, en el que has tenido pruebas con tu pareja y estás aventando la toalla y nunca vas a llegar a la paciencia. Porque primero tiene que estar la prueba, luego viene la fe y después de la fe viene la paciencia. Pero si quieres la paciencia antes de la fe, en medio de la prueba, va a estar muy complicado que tú ganes esa batalla, amado. Amén. Sí, amén. Muy bien. Hasta ahorita, ¿algo que comentar? Armando, Lulú, Ángel, hermana Diana. No, está muy bien explicado. Todo bien. Todo bien, gracias a Dios. Si participo,
Vuelvo a quedarme dormido con el perro. A mí me gusta. A mí me gusta que participes, pero espero que no te duerman con el perro ahora. Muy bien. Ahora, dice también en Efesios 5, 22 al 33, dice, hombre, ser cabeza de su esposa, no tiene nada que ver con tiranía o autoritarismo. Ajá. Ser cabeza significa asumir con responsabilidad el liderazgo. ¿Qué es un líder? Un líder no es el que manda. Un líder no es el que grita. Un líder no es el que administra con vara y con rudeza. Ajá. ¿Sí? Sino que hay que ejercer ese liderazgo con amor. El líder te enseña. El líder sabe hacerlo. O sea, si hay alguien que pusieron de líder es porque sabe hacer lo que te va a enseñar. El líder conoce la gente con la que está trabajando. El líder tiene la obligación de impulsar y hacer que su gente crezca, que su gente esté bien no nada más físicamente para ejercer el trabajo, sino también espiritualmente. Esto lo aprendí de una ideología, bueno, lo leí en una ideología japonesa, que es el liderazgo. ¿Ah? Entonces, un líder tiene que estar pendiente no nada más de lo físico, sino también del estado emocional de quienes están con él, porque un estado emocional malo implica literalmente un trabajo que va a terminar en merma, en conflicto, en situaciones que pueden ser irreparables. Mujeres, sujetarse a sus esposos no tiene nada que ver con servilismo y subyugación. No tiene nada que ver con esclavitud y con sí, mi amo, lo que usted ordene. Tiene que ver, la sujeción significa reconocer, acatar y respetar el liderazgo de su esposo. Porque hay muchos matrimonios en donde falta la intimidad sexual porque la esposa no le da la honra al esposo. Y porque el esposo deja de admirar y darle su lugar a la esposa. Se pierde el concepto de autoridad, ajá, y se pierde el concepto de sujeción, que no tiene nada que ver con machismo y que no tiene nada que ver con subyugación o servilismo, sin dejar de ser para ellos sus ayudas adecuadas e idóneas. Vaya, para pronto, son amigos. Amén. Sí, amén. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Lo que pasa es que ese punto es muy importante de que dice este versículo de Efesios 5, 23. Ser cabeza de la mujer no implica ser su capataz, Exacto. su dueño, bueno, tú eres mi esclava y vas a hacer lo que yo digo y te vas a someter y te vas a ¿por qué? Porque no habla en ese sentido de ser su cabeza, sino ser su guía, su maestro, que ayuda y enseña a la mujer, ¿no? A hacer eso, ¿no? Hacer como, porque por eso dice que Dios nos puso maestros y en este caso el esposo va a ser maestro para enseñar a la mujer deberes conyugales en un momento dado en cuanto estábamos hablando de la sexualidad. Es correcto, así es, pastora. Y es por este punto que empiezan las raíces de amargura, porque no se establecen los lugares de uno y no se establece mi responsabilidad, porque no es que, ya yo soy tu macho alfa. O sea, no tienes ni idea, realmente a veces como esposos no tenemos ni la idea remota de lo que significa ser varones de un hogar y la responsabilidad delante de Dios que tenemos, porque al final del día Dios nos va a demandar. ¿Cómo fue nuestro servicio como esposos? Porque es un servicio. ¿Ok? Muy bien. Y esto nos lleva a cuando la esposa es la que no quiere, entonces tenemos que analizar
¿qué es lo que yo, en qué no estoy siendo obediente al mandato de Dios? Ajá. Quizás yo estoy fallando porque Dios me dice que tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y ese es el primer punto por el que generalmente la mujer no quiere tener intimidad con el varón. Porque la mujer ya se siente usada, se siente un objeto, se siente menospreciada, no tiene el valor que quisiera tener, olvidada, como no sé, como un juguetito que pues ya dejó de ser a lo mejor divertido y está por ahí arrumbado. Y la palabra de Dios dice que tenemos que amar a nuestra mujer como Cristo amó a la iglesia. Quizás entonces tengo que analizar si yo estoy faltando a mi promesa de Dios para con mi esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que a su mujer ama, a sí mismo se ama. Ajá. Y yo te invito, si quizás tú estás en la situación en la que tu esposa no está con la disposición de tener intimidad contigo, que analices si tú, como esposo, estás siendo amoroso, comprensivo, si la has escuchado, si has entendido lo que quiere, si la valoras y si le das su lugar. Amén. Porque eso es amar a tu esposa como a uno mismo. Muy bien. ¿Qué pasa si la falta de intimidad se debe a que el hombre es el que rechaza el tener intimidad? Que también es muy válido. Ajá. La esposa puede estar descuidando su responsabilidad de amar, respetar y someterse a su marido, como ya lo hemos leído anteriormente. Es Efesios 5, 22, 24. Ajá, nos regresamos. Ahorita se las Efesios, aquí está. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. En todo. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Mujer, si tu varón no quiere tener intimidad contigo, vete a Salmos y dile a Dios, examíname, ajá, hazme un sondeo completo de mi relación con mi esposo y muéstrame si estoy fallando, primero, en estar sujeta. Ajá. Segundo, en si respeto y le doy a mi marido el sentido de autoridad que él tiene y que él merece. Y tercero, si de alguna manera le estoy dando ese amor y esa atención o estoy siendo quizás resentida con él. Porque este es el motivo principal por el que generalmente el varón no desea tener intimidad con la mujer. Porque no se siente valorado, porque no siente que su esposa le respete, porque no siente que su esposa quizás le ame. Y es un conflicto esto porque primero tienen que entender el varón y la mujer, no lo que yo quiero como hombre, no lo que ella quiere como mujer, sino lo que Dios vino a traer a hombre y a mujer. Tu esposo, sí eres la cabeza, pero no eres de ninguna manera capataz, como decía la pastora. No eres tampoco verdugo. Tú eres la parte que va a hacer que tu esposa brille, la parte que va a proteger a tu esposa, la parte que va a hacer que tu esposa camine contigo, y tú tienes que ser aquel que le dé a su esposa el lugar que ella merece. Si tú como hombre no has entendido esto, vas a tener muchos conflictos con la autoridad, porque la mujer nunca se va a sujetar a un hombre que no entiende esto. ¿Ok? ¿Eso quedó claro? Sí. ¿Ok? Sí es. No, ninguna mujer se va a sujetar a un hombre
que no entiende la dirección, el propósito de Dios y que no camina bajo la sabiduría del Espíritu Santo. Así es Ahora, correcto. Correcto. Sentido contrario, ningún hombre va a darle de alguna manera a la mujer todo lo que la mujer desea, porque somos muy diferentes. El hombre es totalmente visual, el hombre es muy mecánico y la mujer es más sensible, la mujer es más como perceptiva. Entonces, mientras que el hombre quiere una mujer que, no sé, esté con él para todos lados y que sea funcional para todo y que de alguna manera prácticamente se oye hasta tonto, pero es lo que ven los hombres. Yo quiero una mujer fiel, que todo el tiempo esté en casa, hogareña, que tenga la comida lista, que tenga la ropa toda bien planchada, lavada, todo bien, que cuando yo llegue me reciba con amor, con cariño, con felicidad. Todo es material. Si se dan cuenta, en el hombre todo tiene que ver con cosas hechas, todo muy mecánico. Y la mujer generalmente pide estabilidad, que la escuchen, que la entiendan, que en los momentos difíciles no se sienta sola, quiere escuchar un no te preocupes, yo estoy contigo, tranquila, vamos a salir juntos. Quiere escuchar un, mira, a lo mejor tus papás, no sé, te enojaron, te lastimaron, te hirieron, pero ¿sabes qué? Yo te amo, yo aquí estoy y cuentas conmigo para todo. La mujer busca más estabilidad, más emoción. ¿Me explico? Sí. Y eso perdón, no escuché. El esposo de seguridad. Entonces, ¿todos me siguen hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Solo que las mujeres siempre hacen muy en serio eso de Efesios. Siempre están con sus jetas. ¿Cómo con sus dietas? Sí, Sujeta, dice. jetas todo el tiempo. Sí. Sí, esa broma está muy buena, broma. Sí. Tú también vas a dormir en el carro hoy. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? La mujer tiene también que entender que el hombre es mecánico. O sea, nosotros como hombres, y suena mal, pero somos muy tontos, mujeres. Si estamos en la mesa comiendo, ¿vale? Y yo veo que estoy buscando la sal, no digo, mi esposa está buscando la sal, te lo prometo, o sea, yo no tengo magia en mi cabeza y, ay, mi esposa está buscando la sal, voy a agarrar la sal y se la voy a pasar a mi esposa. ¿Qué crees? Mi esposa tiene que agarrar y decirme, oye, ¿me pasas el salero, por favor? Porque somos muy despistados. La mayoría de hombres no estamos como al pendiente de todo y no somos como ustedes mujeres que son multifuncionales. Pueden hacer 3, 4, 5 cosas al mismo tiempo. Si tú a mí, mujer, por ejemplo, vamos en un carro y de repente pasamos por por ejemplo, Little Caesars, que le gustan mucho. Y me dice, oye, mira, wow, un Little Caesars aquí a la derecha. Y yo, mira, sí es nuevo y yo me sigo en el carro. ¿No? O sea, y ella, de repente cuando veo, ya se va a poner toda enojada, toda de malas, toda fastidiada. Va a llegar a la casa con jetas, como dice el hermano. Y yo le voy a preguntar, ¿qué tienes? Nada. Uy, no, hermano. Cuando una mujer te diga nada, corre. Huye, o sea, está esperando a la siguiente pregunta para deshacerte completo. Ajá. ¿Y qué crees? O sea, tú como hombre puedes seguir sin entender, ¿qué enojó? O sea, ¿qué hice? Ya, nada. Mujeres, ustedes sabrán que lo que pasa es que Fanny tenía hambre, tenía antojo, vio Little Caesars y me hizo el comentario para ver si yo le invitaba a una pizza. ¿Sí es así, mujeres? Sí. Ay, no, para nada. Pero, mujeres, Nos ustedes... falta un poco de intuición para entender muchas veces los pensamientos de una mujer. Sí, Nos falta intuición de parte del hombre. En Cristo, amados hermanos, nunca vamos a llevar al nivel de poder escuchar los pensamientos de nuestras esposas. Se los prometo. O sea, no lo vamos a hacer. Entonces, también tienen que entender que nosotros como hombres tenemos limitantes.
Y esto lo digo ya sin broma, o sea, es real. Y también nosotros como hombres debemos de entender que las mujeres son muy sensibles y que también tienen límites. Sobrepasas ese límite y valiste. Empieza el nada. Ajá. Y después ya olvídate, ya duermes con el perro. Ajá. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Si es la mujer, yo como hombre quizás no estoy amando a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Si es el hombre el que no quiere tener intimidad, quizás mujer, no estás dándole la autoridad a tu hombre como él lo espera y no estás haciendo que él se sienta importante en tu hogar, en tu seno familiar, ¿ok? ¿Amén? Amén. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Perfecto. Sí. Muy bien. Y bueno, voy a leerles así muy brevemente algo muy, muy interesante. Y tiene que ver con las relaciones sexuales. ¿Por qué son necesarias las relaciones sexuales? Porque Dios, que es tan, de verdad tan increíble, tan perfecto y que hace todo de una manera que embona tan bien, es que las relaciones sexuales son como medicina para tu alma y para tu cuerpo. Les voy a dar un ejemplo. El sexo, el matrimonio, es un analgésico natural. La estimulación vaginal libera endorfinas y sustancias propias del propio cuerpo de la mujer que genera que el dolor sea inhibido. ¿Sabían eso? Por eso cuando de repente yo veo memes que dicen, ay, es que me duele la cabeza, híjoles, no puedo tener relaciones. Al contrario, ¿qué crees? Que es cuando más debes de tener intimidad con tu pareja. Porque es un analgésico natural. Número 2, el sexo eleva la autoestima. Cuando tú estás con tu pareja, hay hombres brutos que le dicen a la mujer, ay, es que ni siquiera sabes moverte. Perdón por la expresión, somos puros hombres, bueno, adultos. Es que ni siquiera te mueves como me gusta. O sea, ¿tú crees que tu esposa va a tener ganas de volver a estar contigo? No. Entonces, ¿pero qué pasa? Si tú, aunque tu esposa no sea la reina de la intimidad, tú le dices, ay, no, hombre, es increíble, o sea, híjoles, no, wow, de verdad es que tienes un 10, así, ya, sin más. Tu esposa va a decir, ay, no manches, y se va a esforzar más. Va a tener una mentalidad de, le gusta, porque a diferencia de ti, hombre, tu hombre vas a buscar que tu miembro se satisfaga y saque lo que tenga que sacar. Y la mujer, con el simple hecho de escuchar esas palabras, se sintió satisfecha. ¿Sí es así, mujeres, o no es así? Sí, es correcto. Ok. Entonces, el sexo en el matrimonio que está de la mano con Dios y donde hay un amor, generalmente el sexo es para elevar la autoestima. ¿Ok? La vida sexual activa, el que se reduzca el riesgo de tener cáncer. ¿Sabían eso? Cáncer de próstata, sobre todo. Ya que entre menos intimidad tiene el hombre, más semen se genera y se acumula, y eso puede ser malo o dañino a la larga, porque incluso genera dolor. ¿Ok? El sexo ayuda a dormir mejor. Todos aquí, estoy casi seguro que todos después de que tuvimos algún tipo de intimidad sexual, nos dio sueño, como que nos dio el bajón y nos sentimos relajados, listos ya para dormir. ¿No? El sexo fortalece el sistema respiratorio, ya que respiras de 2 a 3 veces con mayor potencia durante la intimidad, y eso es un ejercicio de alguna manera para el músculo del pulmón. ¿Sabían eso? Las relaciones sexuales mejoran tu rendimiento cardiovascular. Misma situación. ¿Ok? Se queman calorías. Esas mujeres que dicen, ay, es que yo quiero bajar de peso. Ay, hombre. Que tener intimidad hace que comes calorías. Hacer la tarea. Claro. Y está comprobado, todo lo que les estoy diciendo es científico. Está comprobado científicamente. ¿Ok? Muy bien.
El sexo fortalece los huesos y la musculatura. ¿Ok? La vida sexual activa protege tu cerebro. Te mantiene, ¿sí?, con neuronas mucho más activas. Y practicar el sexo reduce el estrés. Por eso es que dicen, es que estamos enojados, hay que contentarnos, ya sabes cómo. Aunque ustedes no lo crean, la intimidad genera muchas hormonas en el cuerpo del hombre y de la mujer que quitan el estrés. ¿Amén? Amén. Entonces, Estefania está bien contenta. no, Uy, sí. no hay que decirle no al sexo. Ajá. Que todas estas clases ni habla, se queda muda. Es que me ha sorprendido todo lo que he sacado. Creo que todo lo pone en práctica. Ahora, vamos a ver, ya vimos las 5 tempestades. Está feliz porque le compraron su pizza. No, por eso estoy enojada. Su texota. Vamos a ver qué es lo que pasa con las tempestades y casi todas coinciden con Hebreos 12:15. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Caray, qué palabra, o sea, yo cuando la leí, no la leí y dije, está padre, pero cuando la analizas y te vas a la raíz, dice, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios. ¿Qué pasa cuando vienen las tempestades? ¿Qué crees? Estás caminando ya para otro lado, mi chavo. Te apartas. Ya no estás caminando conforme a los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que pases por diversas pruebas para que generes fe y tu fe de paciencia. Pero ¿qué pasa? También que hay pruebas que nosotros mismos nos metemos. Hay veces que Jesús no nos dice, vente a la barca conmigo, ¿no? Simplemente dijimos, ese mar de Galilea se ve lindo, vamos a nadar ahí. Y ahí vamos a nadar en el mar donde se levantan las olas de 9 metros. ¿Por qué pasa esto? Porque empezamos a tener conductas y actitudes que generan que esas tempestades se alimenten. ¿Ok? Y dice Hebreos 12:15, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando les impida y por ella muchos sean contaminados. Hablando específicamente del matrimonio, es cuando no estás fungiendo varón con el amor que tienes que fungir para con tu esposa y cuando no eres un ungüento para sanar heridas. Y lejos de eso, ocupa sus heridas pasadas para agarrar la navaja y empezar a rasurarle donde ya estaba lastimada. ¿Y qué va a generar eso? Raíces de amargura. ¿Vamos bien? ¿Me siguen? Sí. Pasa lo mismo al revés. Cuando la mujer le dice, es que ni se te para, es que ni puedes, es que ve, no hombre, mis ex eran, no, pero lo dicen por enojo. Cuando dicen, ya para qué llegas, ya son las 12 de la noche, mejor ni vengas, ni te extrañamos. Todo ese tipo de conductas ya están totalmente lejos de la gracia de Dios. No tienes nada, es más, no estás ni siquiera llena de la presencia o lleno de la presencia de Dios, estás por otros rollos. Y Dios te dice, mira bien y cuídate, que no te apartes de la gracia de Dios y que ninguna raíz de amargura brotando entre ustedes les impida continuar como matrimonio y por ellos sean contaminados. Y entonces, el matrimonio termina fracturado. ¿Amén? Sí, amén. Ok. Vamos a leer algo rápido. Marcos 9, 33, 34. ¿Alguien que quiera leerlo? Ya casi acabamos. Marcos 9, ¿qué? 9, 33 y 34. Aquí vamos a hablar de la solución para esas 5 tempestades. La solución universal para esas 5 tempestades es la buena comunicación. Horizontal y vertical. ¿Ok? Ok. Dice, ¿ya lo leo? Sí, por favor. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre nosotros en el camino?
mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Ok, aquí lo importante no es qué es lo que estaban disputando. Aquí lo importante es que Jesús les preguntó a sus discípulos algo que, o sea, seguramente Jesús ya sabía. ¿Qué estaban peleando mis pequeños, mis niños, mis discípulos? Pero ellos, ¿qué hicieron? Callaron. Callaron. ¿Sabes? Jesús siempre va a buscar la manera de que haya comunicación. Y Jesús te enseña que en tu matrimonio tiene que haber comunicación. Si tú callas, se generan raíces de amargura. ¿Me siguen? Si tú te callas lo que no te gusta de tu matrimonio, te vas a volver amargado, te vas a secar y no vas a tener deseos de que tu matrimonio prospere. ¿Me siguen? Sí. Ok, ellos disputaban quién era el mayor, pero cuando Jesús les pregunta, simplemente se quedan callados. ¿Qué implica qué implica quedarse callado? Primero, que saben que Jesús les va a regañar. Porque están peleando por cosas banales, por cosas tontas. Segundo, que seguramente Jesús pues les va a aclarar, como más adelante lo hizo, quién había de ser el mayor. Jesús ya sabía de qué venía este rollo entre ellos. Pero también habla de que ellos no le tuvieron la confianza a Jesús para decirle. Y entonces, ¿qué es lo que falta cuando un matrimonio no tiene comunicación? Falta confianza. ¿Amén? Muy bien. Aquí hay 4 principios bíblicos que vamos a hablar para mejorar la buena comunicación en el matrimonio. Y esto sí, es muy importante que lo anoten porque casi en todos vamos a valer queque. ¿Ok? Primero, dice la palabra de Dios, síganme en Mateo 7:12. Mateo 7:12. Ajá. Trátense unos a otros como desearían ser tratados. Esposo, ¿quieres recibir buen trato de tu esposa? ¿Quieres tener una buena comunicación con ella? ¿Quieres entablar? Entonces, lejos de llegar y juzgar y criticar y decirle que tú estuviste mal, dice la palabra de Dios, así que en todo, traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Quieres ser escuchado por tu esposa? Escucha a tu esposa primero. ¿Quieres que tu esposo te haga caso y entienda lo que le estás diciendo? Aprende a guardar silencio y a escuchar a tu esposo. ¿Ah? Lo que tú esperes recibir es lo que tú primero tienes que dar. Esa es una base inicial para tener una buena comunicación con tu esposa, con tu esposo, ojo, en un matrimonio cristiano, porque esto muy difícilmente se va a dar en un matrimonio donde no está Dios de por medio. ¿Ok? ¿Todo claro hasta aquí? Este es el primer principio y es un principio que considero muy, muy fuerte, la verdad, para poder acercarte a tu pareja a dialogar. Punto número 2. ¿Me lees Primera de Tesalonicenses 5:7, Fanny, por favor? Sí. ¿Tesalonicenses qué? 5:17. Ajá. 5:17. Hay que mantener la oración en el matrimonio. Que mi esposo o mi esposa no quieren orar conmigo. Ora por tu esposo tú en tu cuarto de guerra. Ora por tu esposo y por tu matrimonio en tu cuarto de guerra. ¿Ah? Pero si está en los dos el poder estar orando por su matrimonio, dice que oremos continuamente, oremos sin cesar. Amén. La fe está en el corazón de la vida cristiana y eso coloca también en el corazón de los matrimonios cristianos. Es importante orar porque de la oración viene lo que es el hacer. ¿Sí? Y la fe sin obras
es muerta. Necesitas orar con fe, sabiendo que Jesús y que Dios te están escuchando, y entonces vas a empezar a tener todo el tiempo en tu boca el buen matrimonio, declarándolo así en tu porvenir para con tu esposo o con tu esposa. ¿Me siguen? Sí. Sí. ¿Qué significa esto? Tenemos peleas, hay que practicarlo. Primero vamos a orar. Esposa, tengo una situación que me molestó contigo, pero ¿sabes qué? ¿Quieres que oremos juntos primero? Y entonces metes a Dios antes de meterte a la tormenta y subes a Jesús a tu balsa, y cuando estés en medio de esa tormenta hablando el tema que no te agradó, ya sabes que Jesús va contigo. Amén. Amén. 3. Muy bien. 3. Practica el perdón. Vamos a leer Efesios 4:32. Antes es venir. Hermano Armando, ¿me lo lee, por favor, si lo tiene? Sí, permíteme un segundo. Está, 4:32. ajá, Efesios 4:32. 4:32. Bueno, amén. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Ok, amén, hermano. ¿Qué significa esto? ¿Cuántas veces te peleas con tu esposo, con tu esposa? Y tu enojo puede durar mucho porque, no sé, hizo algo que a lo mejor te avergonzó, te humilló, se rompió. Algo pasó que te enojaste con tu pareja. Yo te pregunto, ¿tú has tenido o tienes en tu vida, y esta va para todos, ¿has tenido cosas que Dios te ha perdonado? Sí, Por amén. supuesto que sí, a todos. ¿Hay alguien a quien Dios no le haya perdonado algo? No. No. Muy bien. Y entonces, ¿por qué queremos ser como ese siervo al que le fue perdonado muchísima deuda? Y No cuando queremos. fue con su deudor, el cual le debía una deuda muchísimo menor, No, lo- queremos ahorcar a nuestra pareja. Queremos herirla, queremos maltratarla, queremos lastimarla, queremos hacerla sentir mal, queremos pisotearla y que no se levante del piso. ¿Por qué? Y perdemos de vista que Dios nos ha perdonado cantidad ilimitada de cosas. Amén. Cuando tú estés en una situación para con tu esposa o con tu esposo, recuerda siempre todo lo que Dios te perdonó a ti primero. Y entonces, antes de juzgar y de sacar el látigo, perdona también a tu esposa, porque eso es lo que Cristo está esperando en tu matrimonio. Perdona a tu pareja. Sí, así es. Amén. 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 Número 4. Santiago 1, 19, 20. ¿Quién lo quiere leer? Santiago 1, 19 y 20. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Amén. ¿Qué significa esto? Tómate tu tiempo para escuchar. ¿Sabes qué? Somos como niños. ¿Cuántas veces nos están diciendo algo que hicimos mal y ya estamos, antes de escuchar lo que nos están diciendo, ya estamos pensando lo que vamos a contestar? Ya estamos pensando cómo nos vamos a justificar. Ya estamos pensando cómo regresarle la piedra. Ah, pero tú hace 4 años, acuérdate que así, y así, y así, y así. No estás escuchando, no sabemos oír, no sabemos escuchar, no sabemos mantenernos en quietud
aprendiendo a aceptar lo que se nos dice. ¿Me siguen? Sí. Ok. Santiago 1, 19 y 20 te da el 4 punto importante para mantener una buena comunicación con tu esposa. Hermano, Mándeme. también no sabemos hablar porque somos muy poscos, Es correcto. burros, mensos. Ahí aplica la regla 3, la regla 1. Ajá. Como tú quieras ser tratado, trata. Si quieres que te hablen bonito, habla bonito. Si quieres que te hablen con cordialidad, habla con cordialidad. Si quieres que te hablen tranquilos, porque si me gritas, sacas al enojado de mí, entonces, pues, no. Ajá. Estos 4 puntos son la clave para evitar discusiones en el matrimonio. Hay que ser prontos para oír, tardos para hablar y no enojarnos. A lo mejor lo que ella me dice no es real y yo sé que no es lo que ella dice, pero no por eso me voy a poner a discutir con ella. ¿Sabes qué? Está bien, voy a orar y voy a tratar de entender lo que tú me estás diciendo. ¿Me explico? Sí. Sí. Tardos para irar, tardos para contestar. A veces les digo, o sea, nos están diciendo algo y lo primero que hacemos somos como los niños, ni siquiera ponemos atención a lo que nos están diciendo. Ya estamos hablando otras cosas. Amén. Ujú. Sí. Y Sí. entonces, ya sea la tempestad, ya sea la crisis del pecado, ajá, ya sea la crisis del conflicto, la crisis de los niños, la falta de sexo o en su defecto la crisis de la pérdida, todas, la primera solución fuerte en la vida espiritual con tu esposa, con tu esposo es la buena comunicación. Esa es la comunicación horizontal, horizontal. Y ahora vemos rápido, nada más se los voy a leer porque ya estamos por terminar, la comunicación vertical. ¿Sabes que hay veces que tú oras como desesperado desde la mañana hasta la tarde, hasta la noche, y Dios ni siquiera alcanzó a escuchar tu oración? Porque tenía estorbos. ¿Tú sabes que una oración puede ser estorbada? ¿Sí sabías eso? Sí, lo dice Pedro. Efectivamente, las oraciones pueden ser estorbadas. Puede ser que no lleguen de aquí al techo. Y vamos a ver cuáles son los candados o lo que estorba tu oración y no deja tener una buena comunicación entre ti y mí, como dice Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento. Amén. 10 candados que obstruyen la oración. Orar sin conocer a Dios a través de Jesús. Muchos quieren orar, pero no entienden que para poder llegar al Padre es necesario usar nada más y nada menos que el sacrificio de Jesús mismo. La vida de Jesús en nosotros es la llave para poder llegar directamente a Dios. De otra manera, si tú quieres llegar a Dios sin el conocimiento de Cristo, tu oración va a tener estorbo. Amén. 2. Orar con un corazón sin arrepentimiento. Salmo 66, 18, 19. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado, pero Dios sí me ha escuchado y ha atendido a la voz de mi plegaria. Si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Orar a Dios sin arrepentimiento. Me enojé con mi esposa. Le dije algo muy hiriente. Y vengo delante de Dios y me pongo a orar con Dios sin haberle pedido perdón a mi esposa y de verdad en mi corazón haber sentido arrepentimiento, mi oración con Dios sería en vano. Amén. Amén. 3. Orar para hacer alarde, como aquellos que se ponían fuera de las plazas públicas y empezaban a orar palabras hermosas y palabras bonitas para ser escuchados. Ese tipo de oraciones que no van enfocadas del corazón, sino de la pretensión, no llegan a Dios. Tienen un candado. Amén. Orar en forma repetitiva, porque te aprendiste algo y es
pues te sale bien. Y es lo que estás orando constantemente, orando constantemente, orando constantemente. La oración repetitiva con palabras vacías. Mateo 6, 7 y 8. Y al orar no deis repeticiones sin sentidos como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros lo pidáis. Amén. No hables palabrería. Dios lo que quiere es platicar contigo. A ver, siéntate y oremos, pero oremos cosas que tú tienes, que hay en tu vida, que está pasando justo en este momento y que yo quiero sentarme y decirte que aquí estoy. Eso es lo que espera Dios en una oración. Amén. 5. Oraciones que no se hacen. Santiago 4:2. ¿Cuáles son las oraciones que no se hacen? Nos dice Santiago 4:2, no tenéis porque no pedís. No tienes porque no pides. Y cuando pides, no le puedes decir a Dios, dame, Señor, $1,000,000, cuando Dios sabe que tu corazón tiene por ídolo el dinero. Y sabe que en ese momento te vas a perder. Entonces, hay oraciones que simplemente o no son pedidas o son pedidas mal. Amén. 6. Orar con un corazón concupiscente, es decir, con un corazón que está siempre con la intención de pecar. Santiago 4:3. Pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. ¿Sí? Orar con un corazón concupiscente significa que voy a estar orando y pidiendo cosas para mi beneficio. Y Dios no se mueve así. Dios te da para que tú des. Dice que de gracia, dice, da de gracia lo que recibís. De gracia. Pero si solamente estás pidiendo para tus propios placeres, para tus propias necesidades, es una oración que tiene, demasiado estorbo. ¿Ok? 7. Orar mientras maltratas a tu pareja. Primera de Pedro 3:7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida. ¿Cómo a qué? Vaso más frágil. Como a coheredera de la Coheredera. O sea, no vas a llegar tú solo delante de Dios y vas a decir, ay, Señor, soy heredero. Perdóname, pero no. O llegan juntos, porque es coheredera. Pero si tú estás maltratando a la coheredera que Dios puso junto a ti, esa oración no va a llegar delante de Dios. No puedes, no, mande, pastor. Hay una cosa, no maltrates a tu esposa, porque acuérdate que es hija de Dios. ¿Sí? Entonces, no hagas enojar al suelo, porque te va a ir mal. Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Sí es. 8. Orar mientras ignoras a los pobres. Proverbios 21:13. Y esto no significa, y aclaro, que a cada persona que tú veas que necesita le estés dando, le estés llevando. Proverbios 21:13 nos dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no recibirá respuesta. Pobre no significa que sea una persona de las que están afuera solicitando ayuda. Pobre significa una persona que quizás no está bien espiritualmente y necesita apapacho, necesita oración, necesita que como hermanos le abriguemos. ¿Me explico? Dice Dios, dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Amén. Pero si tú los ignoras y si tú estás bien en tu casita y en la comodidad y oras por tu casa y por tu familia, pero sabes que alguien tiene necesidad y no oras por esa necesidad, dice Dios, cuidado, porque tú me vas a clamar en algún momento y también esperarás que seas escuchado y no te escucharé. Amén. 9. Orar con amargura en el corazón. Marcos 11, 25, 26.
Orar con amargura en el corazón hacia alguien. Alguien de repente aquí, de repente, no puede ver a alguien en pintura. ¿Alguien tiene conflictos con mamá, con papá, con suegro, con suegra, con algún familiar? ¿Alguien tiene, híjole, así como mientras estemos lejos, mira, súper bien, pero de cerca, olvídate. ¿A alguien le ha pasado esto? Sí, cómo no, claro que sí. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien. Dice específicamente contra quiénes. Contra alguien, contra cualquiera. Tan, se acabó. Dios es directo. Si tienes algún problema contra alguien, perdónalo. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. Pero si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras transgresiones. No podemos ir por la vida diciendo que somos cristianos y que el amor de Dios ya está en nosotros y traigamos atravesados a fulanito y a sutanita. ¿O sí? Claro que no. Si tú tienes atravesado a alguien en tu corazón, tu oración tiene estorbo. Amén. 9. Orar con 10. Orar con un corazón sin fe. Santiago 1, 6 al 8. Orar con un corazón sin fe. Santiago 1, del 6 al 8. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Ah, caray. Orar sin fe significa que no voy a recibir nada. ¿Amén? Sí, amén. Conociendo esto, amado hermano, tu oración, depurando estos 10 candados, vas a tener una oración productiva y te vas a sentir tan lleno que la paz se va a reflejar en tu vida. Amén. Sí, amén. Y bueno, pues hemos llegado ya por fin al final. Muchas gracias por su paciencia. Fueron 3 sesiones y la verdad es que es un tema que requería más tiempo, la verdad, requería mucho más tiempo. Pero bueno, yo creo que el pastor igual ahí va a darle sus navajazos a cada punto. Sí, hay bastante que explotarle a este tema. Bastante. Muchos subtemas que se pueden sacar de aquí. Muy bien. Muy bien. Pues, ¿qué te parece si oramos? Claro que sí. Ajá. Para despedir la reunión. Sí, pues vamos a orar, ¿qué les parece? Y pues vamos a agradecer a Dios este tiempo. Señor y Padre Celestial, pues muchas gracias por esta palabra, por esta enseñanza, Señor, que tú traes para nuestros matrimonios. Padre, donde verdaderamente a veces como cristianos pues no se tocan mucha profundidad de estos temas, pero que son parte fundamental para un buen matrimonio, para un matrimonio de éxito, para un matrimonio que tú estableciste, Señor Padre, para conocernos más, preocuparnos más por cada uno, Señor, y sobre todo, pues, transformar nuestra vida, Señor. Gracias te damos por la vida de Manuel y de Fanny, Señor, porque nos permites que nos hayan compartido este tema tan interesante, Señor, y que pues sabemos que faltaría mucho por hablar todavía, pero gracias porque hemos aprendido, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a cada matrimonio, a cada familia representada aquí, y que sea tu presencia, Señor, cubriéndonos con tu gracia para sostenernos uno a otro como matrimonios y como hermanos en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.